Yo soy Len. Y yo soy Clau. Y nos encontramos en The War Room. Estamos aquí para hacer la reacción del capítulo 2 de La Más Draga. Como siempre, bueno, ustedes conocen a su jurado, que es fijo. Está Yari, está la bella Raquel, por supuesto Letal, siempre con sus grandes trucos de maquillaje. Y la invitada en esta oportunidad fue la actriz y cantante Susana Zabaleta. En este capítulo por fin pudimos conocer a las que habían quedado del casting. Y son bastantes. Sí. No puedo decir mucho acerca de cada una porque nos demoraríamos 50 minutos aquí hablando acerca de eso. Pero todos entraron al War Room y esta vez entró Alexis 3XL a abarcar lo que iba a ser el nuevo mini reto. Sí. Y este mini reto consistía en una foto subida en el aire, en un arnés, Sí. y dando como arte, ¿no? Viendo a ver cómo manejaban las alturas, los nervios, Correcto. todo esto, ¿no? Sí, ahí se fue bastante tiempo porque las chicas, muchas estaban muy inseguras, no se sentían bien, no les permitía como esa movilidad y esa fluidez, pero sí hubo algunas que lo hicieron muy bien, de hecho. La verdad, sí. ¿Porta? Aquí quiero comenzar hablando de Alexis Mugler, o no sé cómo se pronuncia ese apellido, parece como alemán. Sí. Pero bueno, en fin, ella salió muy bonita, como ese traje como de charro mexicano, como con... bueno, no era charro, era un traje autóctono mexicano y hacía muchas expresiones increíbles. En la cámara se veía bellísima, como hacía esas expresiones como ¡ah! ¿Sabes? Y entonces también no demostró nervios a la hora de subirse en el arnés. Así que Alexis fue súper chévere. Sí, estuvo en una de las mejores. Y bueno, Electra Walpurgis a mí me gustó mucho, me gustó el concepto, parecía como una medusa, además que es bastante delgada, entonces se movió muy bien, lo hizo genial y de hecho fue la ganadora del Irónicamente ella dijo que tenía mucho miedo, pero parecía que no. O sea, ella se veía súper bien, como en su salsa, se movía como una medusa viviente, se le veían esas ondas súper bien y supo hacerlo de muchas maneras, ¿no? Correcto. Y bueno, hubo muchas, como ya dijimos, bastante rígidas, nerviosas, pero bueno, el que estaba así como más rígido, que no había manera ni que... Al que más se le notó esto fue a Ang. Ang se veía tiesa, no se movía, le pedían por favor que se moviera como para darle naturalidad a la foto. Para nada, no pudo hacer nada. Y esto le jugó en contra porque después de haber perdido el reto dijeron que la más era Electra Walpurgis y la menos era Ang. Entonces esto le dio como ese... no sé, empujón al botón, vamos a decirlo así. Entiendo. Porque la mandó a un lip sync, inclusive sin ella participar en la pasarela todavía. O sea, ahí le dijeron, lo malo de haber perdido este reto, este mini reto, es que vas a pasar directamente a doblaje. O sea, no tienes opción, no hay manera, entonces ahí quedó Ang. Sí, y bueno, la ganadora se llevó una cantidad de dinero considerable también y le dio un pequeño beneficio en el siguiente reto, ¿no? Sí. En el maxi reto, las chicas tenían que vestirse de algún monumento icónico, ya sea del lugar donde ellas son de México o simplemente de México. En esta oportunidad nosotros vamos a empezar hablando de las que menos nos gustaron. Y yo quiero comenzar con la Kailis. La Kailis tenía una idea como de algún tipo de dios griego, tenía el cabello, digamos así como paralizado, con bastante laca, estaba básicamente desnuda, tenía algo dorado que cubría su pecho y bueno, llevaba pues la pantaletita del bikini. Pues ella no lo vendió mal, pero yo no estoy de acuerdo, no me gustó el vestuario, demasiado poca ropa. Me parece que tiene un cuerpo que pues está bien que ella tenga esa seguridad y lo venda así, pero wow, no sé, no me agradó mucho. No. Aquí debo interrumpirte y debo decirte que fue sencillo, plano. Ok, tiene su cuerpo esculpido, maravilloso, como ella quiera, pero no dio mucho. Entiendo, o bueno, no sé, esa fue mi interpretación, que quería ser como el dios Apolo, ¿no? Con su cabello paralizado entre el viento, el arco, la cosa. No sé si esto es mexicano, porque pues yo conozco a Apolo, el de dios griego, pero no sé si de pronto... ¿Habrá algún monumento en alguna ciudad? Sí, habrá algún monumento en alguna ciudad, suponemos. Pero se veía muy sencillo, en realidad no daba más, e incluso el maquillaje tampoco era que estaba perfecto, estaba normal, ni malo ni bueno, sencillamente normal. Continuemos entonces con el aspecto negativo de este runway. La verdad, Kelly, para mí, en lo personal, para Len, no me gustó. O sea, estaba bonito el traje, estaba muy lindo el tema de que sus detalles dorados, la tela, el traje estaba espectacular, pero no quiero volver a revivir los recuerdos de Vietnam. O sea, no quiero esto que el padre de familia vuelva a ganar. O sea, en este caso es
ella habla siendo como portavoz de las mujeres trans, y claro que son mujeres, claro que están allí, claro que la lucha es totalmente válida, pero eso va a este concurso. O sea, es la pregunta. Y también me pregunto por el tema de que, ok, hay que hacer visible los ideales por los que luchas, y lo entiendo totalmente, pero ¿es esto lo que evalúan los jurados? Pues aparentemente sí, porque fue la ganadora y la felicitaron. Le dijeron que maravilloso, que era una vocera de este... Más allá de la lucha trans, o sea, hay algo más que aportar aparte del runway. La verdad sí se veía bien, pero tampoco era que perfecta. Creo que hubieron looks que también estuvieron al nivel de ella como para poder ganar. Entonces no sé si esto es lo que está evaluando el jurado, no sé si esto es lo que está viendo el jurado, pero a mí en lo personal, darle como esa personalidad de que el ideal es el que gana, no sé, no me convence, la verdad. Bueno, ya estamos conociendo un poco también cómo es la cuestión y también a lo que ellos le dan protagonismo. Entonces es más importante los ideales que demuestran las concursantes, más allá de su look y lo que quieran vender. Entonces eso es lo que nos estamos dando cuenta. Bueno, en este capítulo al menos fue eso, ¿no? Y no me gustó para nada, la verdad. Bueno, y continuando con la que no nos gustaron, vamos a hablar un poquito de la venezolana Dimitra. A mí no me gustó porque cuando yo lo vi no entendí. Repetimos, no conocemos mucho de la cultura mexicana, no conocemos los monumentos icónicos y todo esto, pero yo estaba pensando, ¿qué es esto? Le veo esa caja de cartón enfrente que tiene pareciera como unos símbolos indígenas, no sé qué, no entendí. Después, cuando le dieron el feedback, yo entendí y dije, wow, no lo puedo creer, esta chica está representando el famoso mural de la Universidad Nacional de México, que es una cuestión súper icónica, que parece un televisor, una caja de mercado horrible, o sea, no me gustó. El maquillaje estaba bonito, estaba pues bien, se veía bonita, la cara la tenía bien, pero realmente este tema del mural no parecía un mural, o sea, sinceramente, incluso viéndole el cuaderno que yo no entendía, o sea, no sé si soy muy lenta para entender esto o realmente ella no supo hacerlo bien, o sea, yo la pongo en el bottom para mí de las que no me gustó, justamente por eso, porque primero, ¿me tienen que explicar qué fue lo que hizo? No, así no debe ser. Y segundo, la calidad de lo que lo hizo, ¿no? Como lo hizo, perdón. Totalmente sí, la forma en que lo vendió no fue para nada la mejor. Total. Voy a continuar entonces hablando de Miss Peaches. Este tema me parece a mí un poco escarpado porque se supone que ella tenía el potencial para poder vender algo mejor en el runway y lo que hizo fue salir con una sábana pintada y con un maquillaje y un traje que no tenía que ver nada con la sábana pintada. Entonces me quedé pensando, ¿realmente vendió algo bueno? No, para nada en lo absoluto. El jurado después le dio el feedback y ahí nos dijeron o nos revelaron que el traje no le llegó. Sí, pero esto no es excusa, claro que no. Esto no es excusa porque si vas a entrar a un concurso de este nivel que está pidiendo o exigiendo un buen nivel de draga, entonces tienes que tener un plan B, sencillo como eso. Y su plan B fue salir pintada de blanco con un maquillaje nada cohesivo, con un traje nada cohesivo, se veía como si fuera para ir a una marcha gay, no se veía para ir a un runway. Discúlpame que te interrumpa, lo que tú dices del plan B es muy interesante porque yo me imagino que todas estas reinas tienen su plan B, pero un plan B de calidad, un plan B que realmente le llegue a lo que no pudiste presentar, a cuenta de que es plan B vas a hacer que sea lo más básico y plano del mundo. Plan B y que tampoco tenías los cosméticos y las pinturas para pintarte porque la cara estaba horrible. Se veía rarísima, muy plana, no tenía definición, no tenía rasgos. Y lo que dijo Yari, ¿acaso eso es excusa? O sea, correcto. Está mal lo que hacen los diseñadores de no entregar el vestido, de no salir con nada, pero ¿acaso eso es suficiente para no salir bien en el runway? Claro. Y totalmente en el bottom para mí, solo por eso. Sí. Continuando entonces con las más del runway. En este caso yo voy a hablar acerca de Alexis Mugler. Me pareció bonito el traje con el que salió de papa, me pareció increíble la forma como le dio ese acabado de estatua como de bronce, de oro, no sé muy bien, pero después de hacer el reveal nos dio mensajes en contra de la pedofilia, que este es un tema bastante escarpado, bastante intrincado porque es algo de lo que nadie habla, y más allá de eso hizo protesta social con su drag, o sea, se mostró dentro de su vestido, estadísticas, se mostró también cómo quiere él exhibir lo que pasa con la iglesia, de lo que nadie nunca habla en un país tan religioso como lo es México.
Entiendo, pero entonces a ti lo que te gustó fue el mensaje, no lo que vendió. El mensaje justamente me pareció fue porque de este tema sí nadie habla. Es un tema que no se menciona justamente por la cantidad de religiosos católicos que hay de pronto dentro de México, o bueno, Latinoamérica como tal, ¿no? Sí, sí, claro. Sí, en mi opinión, yo quiero opinar aquí porque estoy de acuerdo contigo, me parece que estoy de acuerdo en la cuestión estética, como ella vendió, que salió vestida de papa, digamos que todo el acabado, todo el trabajo de eso, genial. Cuando ya presentó el mensaje, que tenía los colores estos estridentes, verdes, y creo aquí una frase y detrás las estadísticas, para mí fue bastante chocante. Lo de las estadísticas, ok, respetable, pero hubo un mensaje que no me gustó, una cuestión que decía de un demonio y todo esto, me parece muy fuerte, y de hecho recibió ese feedback de la jurado invitada en esta oportunidad. La mujer estaba bastante molesta, o sea, dijo que era un tema delicado y tabú, porque no sé si afortunadamente o desafortunadamente la iglesia tiene mucho poder en esta parte del mundo, ¿no? Pues entonces, hablar de esto, como la iglesia tiene poder, entonces si tú vas a hablar de esto en cámara, ante el mundo, ante la gente, todos los millones de mexicanos que te ven, más los que te ven en Latinoamérica, ¿cómo va a reaccionar? Por ejemplo, los dueños de la televisora, ¿sí? O sea, lo que tiene que ver con el poder, ¿sí? Porque si la iglesia tiene poder, está linkeado, está conectado con los dueños de la televisora, con los dueños de los periódicos, con los dueños, entonces hay que tener cuidado jugarse esas cartas. Eso lo explica todo. No, bueno, yo entiendo totalmente el cuidado, pero para mí fue una carta arriesgada que supo para mí darle un top, para mí, personal, particular, porque esto es algo de lo que nadie habla, esto es algo de lo que nadie menciona, y hacerlo en un programa donde toda la gente lo ve, la verdad, nos da como mucho tema de polémica, mucho tema de conversar, es algo que se puede poner en boca de la gente solamente con colocarlo allí. Y esto es lo que me gusta de nosotros, que tú tienes una opinión, yo tengo otra, y podemos coexistir con esa opinión. Totalmente, claro. Otra que tenemos entre las más en esta oportunidad fue Aries. Ella salió toda vestida de rojo, representando un monumento también. Wow, yo en el momento que lo vi dije, bueno, no conozco otra vez nuevamente, desafortunadamente, pero bueno, lo que veía me gustó, y también me gustó cómo lo vendió, cómo ella se movió, cómo caminó. Además que tenía un acabado perfecto, se veía alto costo, que realmente trabajó en este traje. En ese sentido me gustó. Ya si es igual o no, idéntico, parecido al monumento, no lo sé, pero lo que vi me gustó. Y después cuando les dieron la retroalimentación, ella salió sin la parte de arriba, y también el maquillaje estaba muy bonito, que nuevamente me llama la atención como Letal pues siempre les da sus consejos técnicos y todo, y yo digo, wow, me va a dar un consejo técnico de maquillaje cuando realmente lo más importante aquí es lo que yo estoy vistiendo. Bueno, pero yo también estoy aprendiendo, ¿no? No, bueno, a mí me parece interesante porque primero estableció como no escatimar en tamaño, y lo segundo, la forma geométrica que le daba al estar en el escenario fue muy sólida, muy concisa. No, lo vendió muy bien. Venderlo, la verdad. Al final, pues, dos tienen que ir al botón a hacer doblaje. Como Esta siempre. vez habíamos dicho que Anne ya tenía un lugar asegurado por como quedó en el mini reto. Sí. Y la segunda, esta vez, fue Miss Peaches. Obviamente ya sabemos el porqué, ya lo pudimos ver, apreciar Total. y denotar. Sí, y entender, justificadísimo. Totalmente justificado, y una decisión en la que estamos de acuerdo con el jurado, Sí. casualmente. Y bueno, interesante, nosotros nos quedamos como que, ¿qué pasó aquí? No hubo lip sync de raíz, así. Cuando ya iban a comenzar, se levantó la invitada, la actriz Susana, y dijo, no, mis niñas, no sé qué, todavía tienen otra oportunidad. No, nadie se va hoy. Y bueno, Eso amén. me parece bastante cursi. Ay, Sí, de lo uno último. las quiere ver batallar, quiere ver el lip sync, Exacto, quiere ver la por lo menos intensidad. las hubieran dejado cantar, hacerles pasar el sustico, pues vivir la experiencia, por lo menos. Pero no, bueno. váyanse para su casa y todo bien. No, Sí. eso así no sirve. Bueno, y así llegamos al final de nuestra reacción de este capítulo de La Más Draga. Check. Check. Sí. Y como siempre, aprovechamos para invitarlos a que comenten, nos cuenten si opinan parecido a nosotros o no, queremos saberlo. Por supuesto, como siempre, les pedimos que se suscriban. Mire, activen la para el video aquí en campanita. este momento usted, y allá abajo hay un botón que se llama suscribir. Por Usted le da favor. clic ahí y bien, todos estamos bien, todos estamos en paz. El mundo brilla, el sol sale. Muchas gracias. Muchas gracias, chao.